Hola pessoal, vamos a comenzar con este último capítulo de esta primera parte de la disciplina que tenga a ver con las secuencias numéricas. Consecuentemente analizaremos a series numéricas. De ahí analizaremos cómo una función puede ser representada por una serie en particular, una serie de potencias, las series de Taylor y finalmente los casos particulares de las series de Maclaurin. Primero comenzamos con las secuencias numéricas. Decimos que una secuencia numérica es simplemente un conjunto de números reales A1, A2, A3, ¿sí? Vamos a llamar de A1 un primer termo de este conjunto de números reales. Vamos a llamar consecuentemente A2 de segundo termo, A3 tercer termo, A Vinci, U termo Vinci y así por diante, ¿no? Entonces, A sub n será U enésimo termo, ¿sí? Y vamos a decir entonces que si A sub n es un termo, entonces A sub n más 1 será un consecuente sucesor del termo A sub n. De manera abreviada, diremos que esta secuencia, este conjunto de números reales, ¿sí?, puede también ser representado de manera abreviada como A sub n entre llaves con n, por ejemplo, que inicie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué desde n igual a 1? Porque simplemente estoy diciendo que el primer termo será A sub n, ¿sí? No, no está obligado a iniciar en n igual a 1. Puede ser n igual a 0, n igual a 2 o desde n igual a 10. ¿Sí? Más en ese caso, a secuencia iría a iniciar, por ejemplo, en A sub 10, ¿eh? O en A sub 2 o en A sub 0. ¿Ok? Entonces apenas este n igual a 1 es simplemente un índice de partida. ¿Sí? Bien, entonces en resumen, una secuencia numérica es nada más un conjunto, ¿correcto? Un conjunto de números reales, ¿sí? De números reales. Y ahora aparecen preguntas. ¿Qué podemos decir? Dos termos de una secuencia. ¿Será que les presentan cierto comportamento patrón? ¿Será que presentan cierto comportamiento cuando n cada vez va hacia un termo muy, muy grande? ¿Sí? A sub n, A sub n más 1, A sub 1 millón, A sub 2 millones. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del comportamiento de los termos de una secuencia cada vez que el índice n crece y crece hasta un infinito? ¿Eh? Entonces ahí aparece entonces el comportamiento de la convergencia de una secuencia numérica. Bastante eso, primero analicemos algunos ejemplos de secuencias numéricas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de secuencia llamada n dividido por n más 1 desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces eso quiere decir que el termo geral de la secuencia pues será el termo a sub n igual a n sobre n más 1. ¿Sí? Ese sería entonces el termo geral de la secuencia. Entonces con este termo geral puedo identificar los termos de secuencia. Por ejemplo, podemos construir aquí una pequeña tabla. A ver si coloco esto por aquí. Voy a colocar aquí, por ejemplo. Por ejemplo, podemos construir una pequeña tabla, ¿sí? Aquí coloquemos n y ahí coloquemos los termos a sub n, en el caso con n sobre n más 1. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando n fuera igual a 1? Si n fuera igual a 1, pues tendríamos un termo a sub 1. O sea, 1 sobre 1 más 1, que sería 1 sobre 2. ¿no? Cuando n fuera igual a 2, tendríamos un termo a sub 2. O sea, sustituimos 2 sobre 2 más 1, pues sería 2 tercios. ¿no? Si n fuera igual a 3, pues tendríamos un termo a sub 3. O sea, tendríamos 3 sobre 3 más 1, pues que sería 3 cuartos y punto, punto, punto. ¿no? Y punto, punto, punto. Entonces entonces vamos coleccionando los termos de una secuencia dada. ¿no? Análogamente para este otro ejemplo, ¿sí? Aquí vemos que los termos de secuencia son dadas, ¿no? por esta regla de correspondencia. ¿no? Menos 1 potencia n, ¿sí? veces n más 1 sobre 3 potencia n. ¿Qué pasa cuando n fuera igual a 0? Si n fuera igual a 0, pues aquí tendríamos
como aquí inicia en n igual a 0, pues teníamos, cuando n vale 0, teníamos 0 más 1, o sea 1, y aquí teníamos 1, ¿no? Entonces, 1 por 1 dividido por 1, pues sería, u termo a sub 0 sería u termo 1, ¿no? ¿Sí? O usando una tabla, por ejemplo aquí, n, y aquí a sub n. Cuando n vale 0, vemos que u termo a sub 0 sería u termo 1, ¿no? Ya cuando n fuera igual a 1, pues ¿qué pasa? Si n fuera igual a 1, tendríamos aquí menos 1 potencia 1 y eso me da menos 1, ¿no? Aquí menos 1, aquí 1 más 1 fica 2, vamos multiplicando, y aquí debajo tendríamos 3 potencia 1 es 3, o sea, menos 2 dividido por 3 sería menos 2 tercios, ¿no? A sub 1 sería menos 2 tercios. Y así por diante, cuando n fuera igual a 2, pues tendríamos menos 1 potencia 2 o potencia par, siempre positivo, ¿no? Y aquí tendríamos 2 más 1, 3, y aquí tendríamos 3 al cuadrado 9, o sea, 3 sobre 9, 3 sobre 9, o sea, ya tendríamos que u termo a sub 2 sería 3 sobre 9, o equivalentemente 1 tercio si cortamos, ¿no? Y así por diante. Tendríamos entonces un termo a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Vemos que a diferencia del ejemplo anterior, do ejemplo A, no ejemplo A todos eran positivos, ¿no? ¿Sí? Todos eran positivos. Ya no ejemplo B, reparen de que el sinal de dos termos está oscilando, ¿no? ¿Sí? Vemos termos positivos y también termos negativos, ¿no? Entonces el sinal está oscilando, ¿sí? Ya para el caso do ejemplo do ítem C, neste caso inicia en n igual a 3, entonces ok. Entonces cuando n fuera igual a 3, pues tendríamos un termo a sub 3, que sería raíz de 3 menos 3, que eso me da 0, ¿no? Si n fuera igual a 4, pues tendríamos un termo a sub 4, entonces vamos a colocar aquí, este cara sería un termo a sub 3, este sería un termo a sub 4, raíz de 1, ¿no? Si fuese un termo a sub 5, pues teníamos 5 menos 3, 2, raíz de 2, ¿no? Y punto, 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 ¿no? ¿Sí? Finalmente, ¿qué pasa con esta otra secuencia? Vemos que inicia en n igual a 0. ¿Beleza? Si n fuera igual a 0, tendríamos coseno de 0, y coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, este cara sería nuestro termo a sub 0. ¿Qué pasa cuando n fuera igual a 1? Si fuera igual a 1, tendríamos coseno de 1 por pi sobre 6, o sea, coseno de pi sextos, ¿sí? Coseno de pi sextos 30 grados, ¿no? Coseno de 30 igual a seno de 60, o sea, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ese sería el termo a 1 y así por diante. Cuando n fuera igual a 2, pues seríamos 2 pi sobre 6, corta, corta, pi sobre 3, coseno de pi sobre 3 o coseno de 60, seno de 30 1 sobre 2, ¿no? Y así vamos entonces identificando los termos de secuencia. Si n fuera igual a 3, tendríamos coseno de 3 pi sobre 6 o coseno de pi sobre 2. Y coseno de pi sobre 2 es 0, ¿no? Y punto, punto, punto. Entonces, así como podemos identificar los termos de una secuencia, ¿sí? Bien, entonces, como estaba comentando al principio, ahora resta preguntarnos qué pasa con el comportamiento de los termos de secuencia, ¿sí? Vimos aquí que aquí todos son positivos, aquí el sinal está oscilando, ¿eh? Aquí también parece que la secuencia tiene un comportamiento creciente, ¿eh? Aquí también tiene un comportamiento creciente, ¿sí? ¿Eh? Aquí tendríamos que analizar, ¿no? Si está creciendo o no, ¿no? ¿Será que toda secuencia está obligada a ser creciente o a ser decreciente? Entonces precisamos analizar criterios de convergencia. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos decir que un coseno, ya sabemos que la función coseno es una función limitada, ¿no? Una función limitada entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que no importa qué índices estemos escogiendo, los números que queremos obtener deben ser números entre menos 1
y 1, porque el coseno, por ser la función coseno, la función limitada entre menos 1 y 1. Entonces eso quiere decir que estos números que están aquí no pueden salir de esa faixa, de ese intervalo entre menos 1 y 1. Bien, bom, aqui temos outro exemplo. Deixo para vocês, de fato, conferir este caso. Na verdade, este exemplo tem como objetivo agora o caso contrário, né? Agora, construir a sequência. Sim? Aqui, eles já nos davam a formulinha de recorrência da sequência e a partir da formulinha construíamos os pontos. Né? Agora é o contrário. Agora eles nos dão os pontos e precisamos construir a cara da sequência. Sim? Notemos, por exemplo, que os numeradores da sequência estão da forma 3, 4, 5, 6, né? Ou seja, n mais 2, ¿sí? Com n iniciando em 1. ¿né? Si n for igual a 1, pues teríamos 3. Si n for igual a 2, teríamos 4. Si n for igual a 3, teríamos 5 y así por diante. ¿né? ¿Y qué pasa con los denominadores? Pues los denominadores tienen un comportamiento potencia 5. ¿no? 5 potencia n, ¿no? 5 potencia 1, 5 potencia 2, 5 potencia 3, ¿cierto? Y finalmente observamos que los términos de secuencia están oscilando. Algunos son positivos y otros son negativos. ¿no? Entonces podemos colocar un factor menos 1 potencia n menos 1. Ese menos 1 potencia alguna cosa, ¿sí? Va a inducir que los términos estén oscilando. Obviamente, menos 1 potencia par siempre será positivo. Menos 1 potencia impar siempre será negativo, ¿cierto? Mas si dejamos menos 1 potencia, ya sea n menos 1 o ya sea simplemente un n da vida, ¿no? Significa de que este menos 1 potencia, un n da vida, va a estar oscilando, porque este n da vida puede ser par o puede ser impar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si colocamos un factor menos 1 potencia, menos 1 potencia de menos 1, entonces así construimos nuestra serie de potencias. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo importante, ¿sí? Un ejemplo que está presente inclusive en la naturaleza. ¿eh? Estoy hablando de la secuencia de Fibonacci, una secuencia que, que posee varias aplicaciones. Por ejemplo, los artistas, la época de los grandes pintores como Miguel Ángel o Leonardo, en fin, ellos usaban simetría, ¿cierto? Para poder pintar sus cuadros, ¿no? Entonces, a secuencia de Fibonacci, ¿sí? Es una secuencia que preserva esas simetrías. ¿sí? Esta secuencia de Fibonacci está definida, ¿sí? Vía esta regla de recurrencia. El primer termo será el termo 1. El segundo termo será el termo 1. Y a partir del termo 3, repare que a partir del termo 3, los siguientes termos serán suma dos anteriores. ¿sí? Cada termo es a sumas anteriores. ¿no? Este termo que está aquí es a suma de estos dos anteriores. 2 es 1 más 1. 3 será suma dos dos anteriores, de 1 más 2. 5 será a suma dos dos anteriores, 2 más 3. Y así por diante. 8 es a suma dos dos anteriores. 13 es a suma dos anteriores y punto, punto, punto. ¿no? Entonces esa es la secuencia de Fibonacci. ¿Qué está aconteciendo de manera geométrica? Cada vez que consideramos puntos, ¿sí? Vimos que en algunos ejemplos, algunos temas de secuencia tienen un comportamiento creciente, otros están oscilando, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos la secuencia a sub n igual a n sub n más 1, cuyos termos ya habíamos analizado, eran termos de forma 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos, ¿sí? Vamos a colocar aquí más termos. Teníamos aquí, sería 4 quintos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, 7 sobre 8 y punto, punto, punto. ¿sí? Termos de secuencia n sobre n más 1. ¿Qué pasa con los termos de manera geométrica? ¿sí? Bueno,
vemos que los termos, a medida que n va avanzando, ¿sí? A medida que n avanza, ¿qué pasa con a sub n? A medida que n avanza, los a sub n, ¿sí? Están, aquí tenemos, cuando n fuera igual a 1, cuando n fuera igual a 1, era un termo eh, 1 medio, ¿no? ¿Sí? Colocar aquí otro corro. Cuando n fuera igual a 1, pues teníamos un termo 1 medio. Cuando n fuera igual a 2, pues tenemos un termo 2 tercios. Cuando n fuera igual a 3, tenemos un termo 3 cuartos. Y así por diante. Cuando n fuera igual a 4, tenemos un termo 4 quintos. ¿Sí? Cuando n fuera igual a 100, tenemos un termo 100 sobre 101. Y punto, punto, punto. Vemos que los termos a sub n, ¿sí? Los termos a sub n cada vez están se aproximando más y más hacia 1. Hacia 1. ¿Sí? Pareciera que todos los termos de secuencia están cada vez más y más próximos hacia un número 1. ¿Sí? Otra manera tal vez de visualizar también así, ¿no? Si tomamos una recta numérica, ¿sí? Cada termo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, cada vez se aproxima más y más y más hacia 1. ¿Sí? Entonces, la verdad, lo que va a acontecer, o que está aconteciendo, es que en la verdad los termos de secuencia, cada vez que n tende hacia infinito, ¿sí? Los termos de secuencia están yendo para un número 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, motivados por el ejemplo anterior, ¿no? Por cómo el comportamiento de la secuencia n sobre n más 1 es tal que los termos de la secuencia están se aproximando cada vez más a 1. Entonces, podemos decir o definir qué cosa significa límite de una secuencia. Decimos que un límite de una secuencia a sub n será igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un entero n mayúsculo, tal que si n fue mayor que n mayúsculo, entonces esta diferencia entre a sub n y un límite cada vez será menor, cada vez será más pequeño. ¿Okay? Si un límite existe, belleza, diremos que la secuencia es convergente. Si un límite no existe, o que puede acontecer, porque un límite puede que exista, puede que no exista. Si un límite no existe, paciencia, diremos que la secuencia es divergente. Y tengo un monte de ejemplos de secuencias que son tanto convergentes como divergentes. ¿Sí? Ni toda secuencia está obligada a ser convergente o divergente. Aquí tenemos un caso de dos secuencias, ¿sí? Dos secuencias que son convergentes. ¿Sí? En un caso convergen a un número L. Reparen que aquí seguramente este era un cara A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, tal vez A sub 7, por ejemplo. Y de ahí comienza poco a poco a contornear un límite, ¿sí? Quiero decir en torno de L. Vemos entonces que a medida que n avanza hacia un infinito, vemos que los termos a sub n están cada vez en torno de L. Misma cosa aquí. Aquí vemos que a secuencia de dos puntos, ¿sí? Al principio está oscilando en torno de L y cada vez oscila, oscila, ¿sí? Y va a llegar un momento en que se va a estabilizar. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, un límite de secuencia cuando n va para infinito será L. ¿Sí? Entonces, siguiendo a definición del límite, ¿qué significa que un límite de una secuencia sea igual a L? Significa que va a llegar un momento en que todos los termos de la secuencia, todos los termos excepto un número finito, ¿sí? Todos los termos de secuencia excepto un número finito, estará bien próximo del límite a una distancia mucho menor. ¿Sí? ¿Qué significa a sub n menos L menor que epsilon? Bueno, eso que está ahí es simplemente significa que menos L es menor que a sub n menos L y menor que
que n. ¿Sí? Definición de valor absoluto, ¿cierto? O, o equivalentemente, si sumamos aquí L a todo mundo, ficaría L menos E menor que A sub n menor que L más E. ¿Esto qué significa? Significa de que todos los termos a partir de un índice n mayor que un n mayúsculo, todos los términos estarán dentro de este intervalo, del intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Y que fuera de ese intervalo habrá apenas una cantidad finita de termos. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Aquí tenemos L, ¿cierto? Y aquí tenemos a vicinanza, ¿sí? L menos epsilon, L más epsilon. Aquí está me diciendo, ¿sí? Que en esa vicinanza L menos epsilon, L más epsilon tenemos un monte de termos a sub n, ¿sí? Y fuera de esa vicinanza tenemos una cantidad finita de termos a sub n. Por ejemplo, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 100, por ejemplo, a sub 1 millón, por ejemplo, más a partir de a sub 1 millón más 1, para frente, a sub 1 millón más 2, a sub infinito, ¿sí? Todos los termos estarán dentro de ese intervalo. ¿Ok? Entonces, en resumen, diremos que la secuencia a sub n posee límite igual a L cuando en la vicinanza de L, ¿sí? Existe una cantidad infinita de termos a sub n salvo un número finito. ¿Sí? Fuera del intervalo existe una cantidad finita, una cantidad, por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar aquí fuera están los termos a sub 1, a sub 2, punto, 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 a sub n mayúsculo menos 2, a sub n mayúsculo menos 1, ¿sí? ¿Sí? Están ahí. Porque a partir de a sub n y a sub n más 1 en diante y punto, 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 estas caras estarán dentro del intervalo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a partir de a sub n, todos los termos de la secuencia están dentro del intervalo en torno del límite L. Y fuera del intervalo, apenas una cantidad finita. ¿Okay? O geométricamente significa de que los termos de la secuencia, ¿sí? llega un momento en que aquí, por ejemplo, a partir de aquí, los termos de secuencia están dentro de esta faixa. ¿Sí? Dentro de la faixa. Puede ocurrir tranquilamente que tal vez a principio a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1 existan puntos fuera da faixa, no hay ningún problema. Lo que importa es que após de un termo a sub n, todos los termos estarán dentro da faixa. ¿Ok? Bien. Podemos también usar las herramientas de límites de funciones. ¿Sí? Si el límite de una función fuera igual a L, podemos enxergar nuestra secuencia a sub n como si fuese una función y aplicar ahí las herramientas de límites para funciones. Quiero decir, suma de límites, ¿no? Producto de límites, ¿sí? Cociente de límites, propiedades de límites, regla del L'Hopital, ¿no? Todo lo que fue visto en cálculo 1 para la teoría de límites. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con la secuencia 1 sobre n potencia r? Bueno, ustedes ya saben, en época de cálculo, que vale que el límite da función 1 sobre x potencia r, cuando x tende hacia infinito, claro, con r mayor o igual que 1, es 0, ¿cierto? Es 0. ¿Sí? Aquí tenemos la función
Aqui vemos que a função é a função 1 sobre x potência r, né? Só que podemos usar esta ferramenta vista em cálculo para límite de funções agora para a linguagem da sequência. Esta sequência 1 sobre nr pode ser vista, né? Pode ser vista como a função f de n da forma 1 sobre n potência r. Então, usando este argumento, diríamos que o limite de 1 sobre n potência r com r maior ou igual que 1 seria 0. ¿Sí? Estou usando as ferramentas da teoria de limites para funções para o caso de limites de sequências. ¿Okay? Análogamente, ¿qué pasa cuando tenemos 1 sobre n al cuadrado, 1 sobre n potencia 3? ¿Sí? 1 sobre raíz de n. 1 sobre raíz de n es igual a 1 sobre n potencia 1 medio, ¿no? Aqui pode também ser mostrado que o limite de 1 sobre raíz de n é igual a 0. ¿No? Então, deixo aí para vocês conferirem com as ferramentas. Na verdade, isto vale para r maior que 0, ¿no? R maior que 0. Deixa eu corrigir aqui. Maior que 0. Então, em particular, este raíz de n, pues podemos, por ejemplo, visualizar como si fuese límite de 1 sobre n potencia 1 medio, ¿no? ¿Sí? Con r mayor que 0, luego el límite será 0, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, inspirados en la teoría de límites de funciones, tenemos que si el límite de una secuencia fuera igual a A y el límite de una secuencia fuera igual a B, entonces vale que el límite da suma de secuencias, na verdade, é a suma dos limites. Limite de uma diferente sequência é, na verdade, a diferença dos limites. Limite de um produto de uma constante por uma sequência, a constante sai para fora e teríamos constante vezes o limite da sequência. Limite de um produto dos limites. Limite de um cociente dos limites. Claro, obviamente, desde que o denominador for diferente de 0, ¿no? Límite de uma potência, pois o límite, ¿sí?, entra dentro da potência, ¿no? E aqui teríamos, no caso, como esto vale A, esto sería entonces A mayúsculo potencia P. Lembre que límite, la teoría de funciones, ¿sí?, es un concepto que se comporta muy bien con propiedades algébricas, ¿no? Entonces, de novo, né, temos ferramentas do cálculo de funções, de límite de funções. Por ejemplo, analicemos el límite de n sobre n más 1. Ya habíamos calculado algunos termos, ¿no? Unos termos de secuencia, ¿sí? Habíamos calculado que a secuencia n sobre n más 1, ¿no? Primer termo era 1 sobre 2, ¿no? 2 sobre 3, ¿sí? 3 sobre 4, 4 sobre 5, punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos preguntamos cómo se comportan los termos de secuencia cada vez que n crece y crece hacia u infinito. Si enxergamos este n sobre n más 1 como si fuese una función, como si fuese un x sobre x más 1, con x indo para infinito, pues tendríamos límite de ese cociente. ¿Cómo calculamos el límite con x siendo infinito? Pues la técnica era, como ustedes vieron en cálculo, ¿sí? En cálculo, ¿qué ustedes hacían? ¿No? Limite de x sobre x más 1 con x siendo a infinito, ¿no? Lo que ustedes hacían era, ustedes dividían, ¿sí?, a potencia, tanto un numerador como denominador pela potencia mayor do denominador. No caso, dividimos por x, tanto acima como debaixo. Ficaria então x sobre x, e aqui x sobre x mais 1 sobre x, ou seja, o limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre x, com x indo a infinito. E aplicamos o limite, 1 sobre x para 0. Então, teríamos como límite exactamente 1, ¿no? Eso sí,
hizo con respecto al límite de funciones. Só que ahora estamos enxergando esta secuencia como una función. Como una función na variável n. Né? Então, mesma filosofia de resolução, né? Teríamos que limitar essa sequência, na verdade, o limite é de 1 sobre 1 mais 1 sobre n, ou seja, 1. Então, isso quer dizer que estas sequências cada vez se aproximam mais e mais e mais hacia 1, tal e como havíamos explicado aqui no gráfico. Né? Os termos da sequência cada vez se aproximam mais e mais e mais hacia 1. Né? Okay? Bem, o que mais? Bom, aqui tem outro exemplo. Sim? De novo, a ideia seria analisar o comportamento da sequência. ¿Qué pasa cuando n for igual a infinito? Cuando n va para infinito. Cuando n tende a infinito. ¿Será que el límite de esta secuencia es convergente o divergente? O sea, ¿será que el límite es un número finito o infinito? Entonces, por ejemplo, si hacemos el mismo análisis, ¿no? Podemos reescrever ese n sobre raíz de 10 más n, haciendo uma simple álgebra, reescrevendo esse cociente, no caso da forma cociente dos limites, ¿sí? Então vemos que o limite será, no caso, infinito. Consequentemente, a sequência será divergente. ¿Sí? Será divergente. Bem, ¿sí? Aqui temos o gráfico da sequência, né? Vemos que certamente a secuencia cada vez crece y crece y crece, ¿sí? Sin control, ¿no? Aquí tenemos algunos termos de la secuencia, ¿sí? Y ciertamente vemos que los termos de esta secuencia n sobre raíz de 10 más n, ¿sí? Cada vez crece y crece hacia infinito, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo, límite de este cociente, ¿sí? De nuevo, dividimos tanto acima como debaixo pela potencia mayor de n no denominador, no caso n al cuadrado. Entonces dividimos tanto acima como debaixo, hacemos una simple álgebra, aplicamos límite y teríamos 5. Consecuentemente, decimos que la secuencia es convergente. ¿Por qué? Porque el límite de un número finito. Aquí tenemos ahora el comportamiento de esta secuencia, logaritmo de n sobre n, ¿sí? Ya falei para vocês que podemos enxergar esta sequência como se fosse uma função. Então estaríamos no caso do limite de x sobre x, né? E o que fazemos aí? Né? Bom, podemos aplicar o limite, no caso teríamos limite de infinito sobre infinito, uma indeterminação, ¿sí? Mas para este tipo de casos, para indeterminações, usamos regla de L'Hopital, ¿no? ¿Y qué dice regla de L'Hopital? Él dice que, voy a colocar esto aquí, regla de L'Hopital, ¿no? Él dice que si un límite, ¿no?, de un cociente de dos funciones, cuando x se aproxima a infinito, for infinito sobre infinito, ¿no? Entonces, ese límite x indo para infinito también es igual al límite do cociente das derivadas, ¿sí? Ya sea para x indo para infinito o para un número real a, por ejemplo. Entonces, podemos aplicar aquí, porque estamos diante de esta indeterminada, infinito sobre infinito, o también 0 sobre 0.
Então, aplicando el hospital, porque estamos no caso infinito no infinito, teríamos que derivar el logaritmo sería 1 sobre x, derivada de x sería 1, luego teríamos límite de 1 sobre x e isso sería 0. Consecuentemente, o límite do cociente das derivadas sería o límite original, ou seja, 0. Consecuentemente, a sequência é convergente porque o límite é um número finito. Analicemos agora esta outra sequência oscilante. Oscilante por quê? Porque temos esse termo menos 1 potência n, certo? Dependendo do n for par ou ímpar, este cara vai ser positivo ou negativo, mais 1 ou menos 1. Por esse motivo, se calculamos os termos da sequência, teremos, no caso, um monte de números uns positivos e negativos, y que si graficamos los termos, pues teríamos entre menos 1 y 1, ¿eh? Va oscilando. A medida que n crece ao infinito, los termos de secuencia oscilan entre menos 1 y 1. ¿No? ¿Sí? La verdad, meus amigos, eso quiere decir que el límite, ¿sí? Aquí pues sería en algunos termos, nos termos ímpares sería menos 1, nos termos pares sería 1. ¿No? Só que lembrem que na época de cálculo que vocês viram, caso o limite exista, o limite deve ser único. ¿Sí? O limite deve ser único. Aqui o limite está oscilando. Aqui às vezes é menos 1 e outras é 1. Não pode ser. O limite tem que ser único. Consequentemente, o limite desta sequência, ¿sí? Consequentemente, o limite de menos 1 potência n, quando n va para infinito, não existe. ¿Sí? No existe. O sea, sería divergente. Entonces, tengo un criterio para analizar secuencias que presenten ciertas oscilaciones. Caso o limite do módulo for zero, ¿sí? Caso o limite do módulo da sequência for zero, então o limite da sequência é zero. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos esta secuencia. Ciertamente, menos 1 potencia n está oscilando, ¿no? Entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿será que podemos decir automáticamente que la secuencia va a ser divergente, como en el caso de la secuencia menos 1 potencia n? Pues veamos. Aquí tenemos un criterio. Si por acaso analizamos a secuencia llamado módulo de a sub n, y si el límite de esa secuencia llamada módulo de a sub n fuera igual a 0, entonces podemos afirmar que el límite de la secuencia original también será 0. Entonces, veamos qué pasa con un módulo de esa secuencia. Aplicando un módulo, ¿sí? Sabemos que menos 1 potencia n módulo es 1, ¿no? ¿Sí? Máximo o valor absoluto, ¿no? Y n pues fica como n. Consecuentemente, el límite de este cara sería 0. Entonces eso quiere decir que el límite del módulo es 0. Por tanto, pelo criterio, si el límite del módulo for 0, entonces el límite de la secuencia original también es 0. O sea, concluimos que el límite de la secuencia original sería 0. ¿Okay? Este criterio no puede ser aplicado en este ejemplo, porque reparen que si aplicamos un módulo a ambos lados, tendríamos módulo de menos 1 potencia n igual a 1. Y para aplicar ese criterio precisamos que un módulo sea una secuencia cuyo límite sea 0. ¿Eh? Si aquí aplicamos módulo, pues tendríamos la secuencia constante igual a 1. Y la secuencia constante igual a 1 nunca va a ser 0. ¿No? Por ese motivo, esta secuencia no puede ser aplicada a este criterio de oscilaciones. ¿Sí? Bien. Aquí temos o gráfico dos puntos da sequência. Reparem que por conta do termo oscilante, certamente tem termos positivos, termos negativos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué está aparecendo? Cada vez va convergindo hacia a sequência zero. ¿No? ¿Sí?
cuando n va para infinito. Entonces ciertamente está oscilando, ¿no? Está oscilando, 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 oscilando y va para cero. Bien, aquí tenemos termos de secuencia calculados. Como se pueden ver, cada vez que n crece, los termos cada vez van yendo para cero. Bien. Podemos generalizar este resultado que lida con oscilações. Na verdade, se a sequência for da forma menos 1 potência n sobre n potência p com p maior que zero, o limite vai para zero. Claro que sim, é a mesma ideia. Você aplica o módulo e isso que vai ser? Isso vai ser limite de 1 sobre n potência p. Só que n potência p, já vimos anteriormente que isto é como se fosse limite de 1 sobre x potência p, com p maior que zero, né? E isso ia para zero, certo? Então, como o módulo deste cara vai para zero, consequentemente, o limite do original também vai para zero. ¿Sí? Então, aí já ganhamos um resultado e, consequentemente, temos exemplos que obedecem a esse resultado, ¿no? Por exemplo, o limite de menos 1 potência n sobre n al cuadrado, 0. O sobre raíz de n, 0. ¿no? O menos 1 potência n sobre el logaritmo de n. No caso, n maior igual que 2, porque si n fuera igual a 1, no podemos, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0. No podemos dividir por 0, ¿cierto? Mas como queremos un límite cuando n va para infinito, entonces comportamiento, las secuencias, ¿sí? definidas a partir de n mayor o igual que 2, tienen también que ser 0. ¿Okay? Entonces, insisto, ese criterio, aquel teorema para oscilaciones, solamente vale desde que primero a secuencia de módulos for convergente com limite zero. Se isso acontece, então você pode dizer que a sequência original também é convergente e também possui limite zero. Também decimos de que a sequência, também decimos de que se a sequência converge de maneira absoluta ou absolutamente, né? Então a sequência também será convergente. ¿Sí? Si a secuencia converge absolutamente, entonces será convergente. En un caso, convergente a cero. Digo absolutamente por qué? Por causa do valor absoluto. ¿no? Daí provém absolutamente, ¿no? Por o valor absoluto. Bem, para já terminar aqui, finalmente mais um resultado, né? Da teoria das funções. Temos o teorema do confronto. Que es el tema del confronto para funções. Para funções decía de que si existe una función f de x que está limitado entre dos funciones, vamos a llamar de h de x y y de x, y si por acaso el límite de h de x y el límite de y de x tenden para un mismo límite, L por ejemplo, entonces la función que está en el medio posee como límite também L. ¿Sí? Isso decía o termo do confronto. ¿no? Então, usando essa ideia, ¿sí? que pasa se agora temos uma sequência, B sub n, limitada entre outras duas, a n e bn, tal que o limite dos extremos seja o mesmo. Então, o limite do medio estará obrigado a seguir también ese límite. L, ¿no? Gráficamente sería esto. ¿no? Aquí vemos que aquí tenemos a secuencia A sub n y aquí tenemos a secuencia C sub n. ¿sí? Y aquí dentro tenemos a secuencia B sub n. Reparen de que a medida que A sub n y B sub n tenden a L, A sub n y B sub n cada vez está más próximo. ¿Y qué pasa con la secuencia B sub n? Está siendo apertada por cima y por debajo. Entonces, también estará obligada a tener como límite L. ¿Sí? Como ejemplo, ¿qué podemos decir del límite
de menos 1 potencia n sobre n. Bueno, sabemos que menos 1 potencia n sobre n está limitado por estas dos funciones. Entonces, estas dos funciones, por su vez, son secuencias que poseen límite cero. Entonces, eso quiere decir que el límite do cara que está no medio también está obligado a tener límite cero. ¿Ok? ¿Sí? Pelo teorema do confronto, ¿no? Porque el límite de este cara y el límite de este cara es cero, entonces el límite do medio también tendrá límite cero. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. N factorial sobre n potencia n. ¿Sí? Entonces el termo general será el termo da forma un cociente. ¿No? Cuando n fuera igual a 1, pues tendríamos un factorial sobre 1. Sobre 1 potencia 1. ¿no? Cuando n fuera igual a 2, pues tendríamos 2 factorial sobre 2 al cuadrado y así por diante. Cuando n fuera igual a n mismo, el termo a su vez sería n factorial sobre n potencia n. ¿Qué cosa es n factorial? Es el producto de dos termos ATN, ¿no? Entre 1 y n. Y n potencia n puede ser el producto de n productos. ¿no? So que podemos colocar en evidencia 1 sobre n. Colocando 1 sobre n, entonces eso quiere decir que los termos de secuencia 1 sobre n estarán limitados entre 0 y 1 sobre n. ¿Por qué? Porque cuando colocamos 1 sobre n para afuera, entonces eso quiere decir que esto será menor o igual que 1 sobre n, ¿sí? 1 sobre n, so que veces un termo, no caso, veces 1. ¿eh? Sí, porque esto que está aquí dentro es menor o igual que 1, ¿cierto? Menor o igual que 1. Entonces, consecuentemente, todo esto que está aquí, o sea, a sub n, es menor o igual que 1 sobre n. ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos esta desigualdad. Tenemos esta desigualdad y ahora podemos aplicar, podemos intentar aplicar el teorema de confronto. No caso, límite de 0, pues es 0, porque el límite es una secuencia constante. ¿no? Límite de 1 sobre n también es 0. Luego, el límite do cara que está no medio tem también que ser 0. ¿Sí? Ya comenté de que podemos usar las herramientas de límites para funciones. ¿no? Por ejemplo, si la función for continua, ¿no? y el límite for igual a sub n, y el límite de la secuencia sub n for igual a L, entonces vale que el límite de f de a sub n es igual a f de L. O sea, funciones continuas, ¿sí? preservan un límite. ¿Okay? O sea, lo que está diciendo es lo siguiente, está diciendo de que eh, si a sub n tende a L, entonces f de a sub n tende a f de L. ¿no? Eso es lo que está hablando. ¿sí? Las funciones continuas, entonces, preservan el comportamiento de las secuencias. Por ejemplo, límite de seno de pi sobre n. O sea, límite puede entrar dentro de la función sin ningún problema. ¿no? Entonces tendríamos seno de límite de pi sobre n. Eso aquí, esto que está aquí ya vimos que era 0. ¿no? Y seno de 0 es 0. Tan pronto. Finalmente, ¿qué pasa con las secuencias de tipo R potencia n? También llamadas secuencias geométricas. A secuencias geométricas R potencia n, ¿sí? Ellas van a ser convergentes cuando R, quiero decir a base, fuera un número entre menos 1 y 1. ¿sí? Ahí será convergente. Fora disso, será divergente. ¿sí?
O sea, en particular, vemos que caso a base R fuera un número entre 1 y menos 1, aquí, esto que está aquí significa menos 1 menor que R, estrictamente menor que 1. Cuando R está entre menos 1 y 1, ciertamente es convergente, ¿cierto? Más cuando R fuera entre menos 1 y 1, al de ser convergente, decimos que un límite de la secuencia va para 0. Ya cuando R fuera exactamente igual a 1, un límite será 1. Bueno, eso no está difícil, ¿no? Porque si R fuera igual a 1, ¿qué podemos decir de un límite de 1 potencia n? Pues sigue siendo 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando R está entre menos 1 y 1, intervalo abierto, límite 0. En R igual a 1, límite 1. O sea, en estos dos casos, la secuencia es convergente. ¿Por qué? Porque el límite es un número finito, o 0 o 1. Mas fuera disso, fuera do intervalo entre menos 1 y 1, la secuencia será divergente. ¿Sí? Divergente. Entonces, vamos a llamar eso de ecuación estrella. Entonces, si R está entre menos 1 y 1, automáticamente límite 0. Esa va a ser nuestra ecuación estrella. Por ejemplo, límite de 1 sobre 2 potencia n. Vemos que R es un medio. Consecuentemente, para la ecuación estrella, límite de 1 medio potencia n con R entre menos 1 y 1 tendrá límite 0. Aquí tenemos límite de menos 1 tercio potencia n. Aquí R sería menos 1 tercio. Menos 1 tercio está entre menos 1 y 1. O equivalentemente, un módulo de menos 1 tercio, quiero decir 1 tercio, es un número menor que 1. Luego, un límite 0. El límite 0,9 y potencia n es un número, a base R es un número menor que 1. Luego, un límite 0. ¿Sí? Entonces, esa ecuación estrella para cuando a base fuera un número entre menos 1 y 1 o equivalentemente un módulo entre 1 y 0. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa con un límite da secuencia 3 potencia n sobre 5 potencia n? Bueno, podemos reescribirlo, ¿no? Podemos reescribir como haciendo una álgebra. ¿Sí? Esto que está aquí es teoría de expoentes, ¿no? Cociente de 3 potencia en 5 potencia n igual a 3 quintos potencia n. Y 3 quintos es un número menor que 1. Luego, para la ecuación estrella, un límite es 0, o sea, secuencia convergente con límite 0. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso. ¿Qué pasa con la secuencia 2 potencia n sobre 3n más 1? De nuevo, otra álgebra. Podemos reescribir 3 potencia n más 1 como 3 potencia n por 3. ¿Sí? Y intentar juntar estas caras. Juntamos estas caras y ahí tendríamos entonces una constante veces r potencia n. En este caso, r 2 tercios. ¿No? Y como 2 tercios menor que 1, luego límite 0. Consecuentemente, 0 por 1 tercio, pues me da 0. ¿No? ¿Sí? Bien, ya falei que cuando a base fuera igual a 1, a secuencia es constante igual a 1. Convergente porque el límite es finito. ¿No? Constante igual a 1. Y si R fuera mayor que 1, si a base fuera mayor que 1, ahí la secuencia explode. ¿No? La secuencia escapa para infinito. ¿Sí? Por ejemplo, si a base fuera 2 potencia n, ¿cómo serían los termos de 2 potencia n? 2 potencia n, con n que va desde 1 hasta infinito, por ejemplo. Pues sería, el primer termo sería, no colocar desde 0. El primer termo sería 1, ¿no? Porque 2 potencia 0 es 1. Siguiente sería 2, siguiente 4, luego 4 al cuadrado 16, 32, ¿sí? 64, punto, 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 y crece hasta infinito.
¿Eso por qué? Porque a base 2 es mayor que 1. Y habíamos combinado que a secuencia era divergente fora do intervalo entre menos 1 y r igual a 1. ¿Sí? Ahí sería divergente, ¿no? ¿Okay? Bien. ¿Y qué pasa cuando r fuera igual a menos 1? Bueno, ahí tenemos un caso que ya vimos, ¿no? Como a base r for menos 1, entonces está oscilando. Y falei para vos es que para que el límite exista, el límite tiene que ser único. No puede ser menos 1 en ciertos lugares y 1 en otros lugares. No. El límite tiene que existir. Cuando el límite exista, tiene que ser único. Tiene que ser único. En este caso, como son límites diferentes, luego a secuencia divergente. Y si r for igual a menos 1, si r for menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, por ejemplo, entonces por conta de ese negativo, ¿sí? Aparecerá oscilaciones, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí tenemos límite de menos 2 potencia n o equivalentemente menos 2, el límite de menos 1 potencia n por 2 potencia n, ¿sí? Teoría de exponentes, ¿no? ¿Sí? Y vemos que este factor que está aquí está oscilando, ¿no? Ahí ustedes podrían decir, podríamos usar aquel criterio de las oscilaciones. Bueno, tendríamos que calcular un módulo, ¿sí? No caso, un módulo pues daría 2n, só que 2n con base 2 es divergente, ¿no? Entonces esta secuencia, ¿sí? No existe. Quiero decir, la secuencia es divergente. Es divergente. Tenemos las oscilaciones o si no están alternando. ¿Okay? En resumo, dependendo do valor de R, ¿sí? Será convergente será convergente con límite 0 cuando a base for un número cuyo módulo for menor que 1 y a secuencia tendrá límite 1 cuando R for igual a 1. En esos únicos dos casos es convergente. Fora disso es divergente. Finalmente, tenemos ahora un concepto de secuencias monótonas, crecentes y un criterio para aquellas que son tanto monótonas cuanto crecentes. Decimos que una secuencia es crecente cuando, como no me dice, cada vez los termos van creciendo, ¿sí? Y será decrecente cuando los termos van decreciendo. En cualquier caso, decimos que la secuencia es monótona. Entonces, una secuencia monótona es una secuencia que o está creciendo o está decreciendo. Secuencias monótonas. Ejemplo de secuencias monótonas, tenemos la secuencia A sub n. Afirmamos que es decreciente. Sí, porque reparen de que aquí tenemos un termo, este eutermo A sub n y este eutermo A sub n más 1. Reparen que eutermo A sub n más 1 es menor que o A sub n, ¿no? Entonces, una secuencia decreciente, ¿no? Está decayendo, ¿cierto? Aquí tenemos otra secuencia, de hecho para ustedes conferir que en este caso es también decreciente, ¿sí? Tenemos también la historia de las secuencias limitadas. ¿Y por qué limitadas? Porque seguramente tienen algún número que sea mayor que todas ellas, ¿no? que se está limitando, ¿sí? Una secuencia a sub n dita limitada superiormente cuando superiormente los termos son limitados, ¿no? Cuando existe una constante que es mayor que los termos a sub n en la parte superior, ¿sí? Y diremos que la secuencia es limitada inferiormente cuando existe un termo que os limita en la parte inferior. Entonces, una secuencia puede ser limitada superiormente o inferiormente.
y caso una secuencia sea limitada tanto superiormente cuanto inferiormente, diremos entonces que la secuencia es simplemente limitada. ¿Sí? Entonces, una secuencia limitada tanto por cima como por debajo, tanto superior como inferior, entonces la secuencia es apenas limitada. Un ejemplo, vimos que la secuencia A sub n, ¿sí?, posee como límite 1. ¿no? La verdad, los temas de secuencia están limitados entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Está limitado inferiormente por 0, superiormente por 1. Secuencias limitadas ni siempre son convergentes. ¿Sí? Aquí tenemos su caso de secuencia oscilante, ¿eh? Menos 1 potencia n. Ciertamente, los temas de secuencia son menos 1 y 1. ¿Sí? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y 1. ¿eh? ¿Sí? Vimos que los temas de secuencia era menos 1, 1, menos 1, 1 y punto, punto, punto. ¿no? O sea, todos los termos de secuencia son termos entre menos 1 y 1. Una secuencia limitada. Limitada inferiormente y superiormente. No en tanto, esta secuencia vimos que no era convergente. ¿Sí? No es convergente. Entonces, decir que sea limitada no implica que sea convergente. Entonces preguntamos cuándo entonces una secuencia limitada es convergente. Entonces, ¿qué está faltando para que una secuencia limitada sea convergente? Es ahí donde aparece nuestro resultado principal. Toda secuencia que sea tanto limitada y que también sea monótona, entonces está garantido que la secuencia va a ser convergente. ¿no? O sea, aquí estaba faltando que la secuencia sea monótona. Esta secuencia no es monótona, porque los termos son menos 1, 1, menos 1 y 1, ni está creciendo ni decreciendo, ¿no? Está oscilando. ¿no? Entonces la secuencia es monótona y también limitada, ambos, entonces la secuencia es convergente. ¿Sí? Convergente. En un caso, si A sub n es creciente y limitada superiormente, la secuencia es convergente. Si la secuencia es decreciente y limitada inferiormente, la secuencia es también convergente. ¿Sí? Como ejemplo de este resultado principal, toma esta secuencia dada por esta recurrencia. Vemos que A1 es 2, ¿eh? A2 es 4, A3 es 5, A4 es 5, 5, ¿sí? A secuencia parece creciente y limitada superiormente por 6. ¿no? Parece que está aumentando cada vez más y cada vez más los números están se aproximando a 6. O sea, ya está creciendo, sí, mas no está explodiendo para infinito. Está creciendo, más cada vez se está aproximando a un número. La verdad, afirmamos que él está limitada por 6. De fato, tenemos que A sub n más 1 es igual a 1 medio sobre A sub n más 1, que será la ley de recurrencia. ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quiero mostrar que esta secuencia es creciente. O sea, quiero mostrar que A sub n más 1 es mayor que A sub n. ¿Eso qué significaría mostrar? Significaría mostrar que este cara es mayor que A sub n. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significaría de que, por su vez, 6 sea mayor que A sub n. O sea, si conseguimos mostrar que 6 es mayor que A sub n, entonces afirmaríamos que A sub n más 1 es mayor que A sub n, o sea, la secuencia es creciente. Entonces, mostremos eso. Mostremos que de fato A sub n es menor que 6. Ya sabemos que el primer termo es 2 es menor que 6, entonces está ok, ¿no? Suponemos entonces por inducción matemática y afirmemos que todos los termos de la secuencia son de fato menores que 6. Cuando n fuera igual a 1, funciona. O A sub 1 es menor que 6. Suponemos que la propiedad de A sub k menor que 6 sea verdadera. Suponemos, o sea, de que todos los termos A sub k sean menores que 6. Entonces, ¿qué pasa con A sub k más 1?
A sub k mais 1 seria 1 medio, né, de A sub k mais 6, ou seja, menor que, lembrando que A sub k é menor que 6, então temos aqui uma desigualdade e, consequentemente, aqui corta e dá 6. Ou seja, não apenas A sub k é menor que 6, mas também A sub k mais 1 é menor que 6. Consequentemente, A sub n é menor que 6. Né? Isso por indução matemática. Então, assim hemos probado por inducción matemática de que os termos A sub n son menores que 6. Consecuentemente, a secuencia é crescente. A secuencia é crescente. É crescente ilimitada superiormente por 6. ¿No? Entonces, ahora calculemos un límite, porque pelo teorema, ¿sí? Pelo teorema, se a sequência é monótona e limitada, então é convergente. Eu quero fazer aqui uma pequena observação. Este teorema da sequência monótona, ele me diz que se a sequência for monótona e limitada, então afirmamos que ela é convergente. Aonde converge? Não sei, não faço a menor ideia. O teorema não diz aonde converge. Aquele teorema para sequências R potência n sí decía. Para o caso R potência n, cadê? Onde está? Aqui, né? Para sequências do tipo R potência n, sí sabíamos. Sabíamos que se R for um número entre menos 1 e 1, sabemos aonde a sequência converge. A 0, se R for entre menos 1 e 1, ou a sequência converge exatamente a 1, quando R for igual a 1. O teorema da convergência, o teorema das sequências monótonas limitadas não diz aonde converge, somente diz que é convergente. Aonde não sabemos. Isso vai ser muito recorrente. Haverán resultados en que saberemos que as secuencias ou a T-series son convergentes, mas não saberemos aonde convergen. Neste exemplo, dá para resgatar. Neste exemplo, podemos tentar encontrar aonde convergen. Então, somente quero dizer então de que até o momento já sabemos que a sequência é convergente. Isso pelo teorema da sequência monótona limitada. Agora, onde converge? Não sabemos. Sabemos que como é converge, então isso quer dizer que existe um L, certo? Tal que o limite da sequência for igual a L. Mas isso vale não apenas para A sub n, mas também vale para limite de A sub n mais 1, né? E também para limite de A sub n mais 2. E assim por diante. ¿No? En particular, o limite de A sub n mais 1 for L. Quem é A sub n mais 1? Era 1 medio A sub n mais 6. Né? Então, substituindo, ¿sí? Aplico aquí a ambos lados limite, limite. Limite de A sub n mais 1 é L. Limite de 1 medio vezes A sub n seria L, mais 6, que é constante. Fazemos uma álgebra e conseguimos que L vale 6. Então, neste exemplo, conseguimos, além de dizer que é convergente, que isso já é muito, também dizer aonde converge. No caso, converge a 6. Bem, meus amigos, vamos então a parar por aqui, ¿sí? E continuamos na próxima.